Muy buenas a todos y a todas, espero que estén bien. Hoy les vengo a hablar de las formas de representar un vector en forma de par ordenado o en forma polar y la manera que podemos aplicar para invertir esta configuración de forma polar a par ordenado o de par ordenado a polar mediante los datos que se nos presenten o que tengamos a disposición. Bien, la primera forma de par ordenado, para pasarla digamos, de forma polar a par ordenado, consta de reunir los siguientes datos. Tenemos que tener el módulo del vector, que lo designé con la letra B, y el ángulo que forma con la horizontal, alfa, beta, tita, el que sea. Bien, a lo que queremos llegar es a esta expresión de par ordenado, ¿sí? En la cual el vector B tiene la componente en X y tiene la componente en Y. Pero necesitamos, como dije antes, tener el módulo y el ángulo con la horizontal. Para aplicarlo para obtener la componente en X y la componente en Y. El módulo, cuando lo multiplicamos por el coseno del ángulo, vamos a obtener la componente en X. Y si hacemos lo mismo, pero en vez del coseno aplicamos el seno del ángulo, por esta relación matemática, vamos a obtener la componente en Y, quedando entonces expresado de esta manera el vector B, a partir de los datos que reunimos con el módulo y el ángulo. Esta fue la primera forma. La segunda forma es pasar de par ordenado a polar, en la cual vamos a obtener esta expresión, que es, como dice la forma polar, es el módulo del ángulo B y el ángulo que forma con la horizontal. Bien, los datos que necesitamos ahora son los del par ordenado, la componente en X y la componente en Y. Básicamente eso. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a utilizar es el teorema de Pitágoras, elevando la componente en X al cuadrado y sumándola a la elevación al cuadrado de la componente en Y, para luego aplicar la raíz cuadrada, el teorema de Pitágoras es básicamente, y obtener el módulo del vector. El otro paso que tenemos que hacer es aplicar la tangente del ángulo que se forma con la horizontal para luego despejar la tangente en forma de arco tangente y multiplicarla por la relación de la componente en Y sobre la componente en X, quedando entonces el módulo y el ángulo del vector, para pasar luego a la forma polar. Y bien, estas fueron las dos formas que podemos encontrar en la práctica de física para pasar de una forma de un vector a otra.